Hay una historia, quiero comenzar con esta historia, porque quiero que nos enfoquemos en lo que realmente somos nosotros para el Señor. Hay una historia de una subasta, había un subastador, por supuesto, y estaban subastando muchas antigüedades, y entre eso estaba un violín muy viejo, rayado, golpeado, pero estaba completo. Cuenta la historia que el subastador, cuando ve el violín, piensa y dice, no creo que me den $1 por este violín, pero bueno, vamos a hacer el intento. Supongamos que estamos en la subasta. Aquí tengo un violín del año 1840, perteneció a Stradivari. ¿Quién da $1 por el violín? Él le había puesto un precio. Y todo el mundo veía el violín y todos miraban al violín y decían, $1. Por allá una persona que más o menos quizás conocía de música como yo, llegó y levantó la mano y dijo, yo doy $1. ¿Quién da $2? $2, vamos, $2 por el violín. Es un violín viejo, pero mire, está completito, tiene las cuerdas, tiene su arco. Y todos empezaron a ver, más de $1 no creo. Y una persona se levantó y dijo, $2. $2. Oye, yo creo que pensó el subastador, listo, $2 me parece bien. Yo pensaba $1. Entonces dijo, a la cuenta de 1. A la cuenta de 2 vendidos, ¿quién da 3? ¿Quién da 3? ¿Quién da 3? Y nadie más ofreció nada por ese violín viejo, rayado. Y de pronto, entre las personas, el público, se levantó un anciano, muy anciano, y caminó lentamente hacia donde estaba el violín, le pidió permiso al subastador, agarró el violín y empezó a afinarlo. Y cuando se lo colocó acá, tocó quizás la melodía más hermosa que se pudo haber escuchado hasta entonces. Y todos los que estaban allí sentados estaban totalmente admirados de la forma como ese señor tocó el violín. Y cuenta la historia que la gente lloró. Las personas que estaban ahí tristes, estaban como confundidos y decían, wow, pero un violín tan barato, ¿cómo lo hace sonar así? Cuando el señor se bajó, el subastador dijo, ¿cuántos dan $500 por este violín? Y levantó la mano, yo doy $500. Y de pronto el subastador dijo, ¿quién da $1,000 por el violín? Y se levantó una mano y dijo, yo doy $1,000 por el violín. Y de pronto se levantó a la 1, a las 2 y a las 3 vendidos. No, yo doy $1,500 por el violín. $1,500. Y quizás pensó el subastador, yo creo que puedo pedir más. ¿Quién da $3,000 por el violín? Y un señor se levantó, yo doy los $3,000 por el violín. ¡Vendido! Se llevó su violín y todo el mundo se preguntó, ¿cómo un violín viejo, tan usado, tan antiguo, pudo haber subido su precio de $1 a $3,000? Y alguien dijo, por el toque del maestro. El maestro supo sacar la mejor melodía de algo casi inservible. Y eso es lo que Dios esta mañana va a hacer con nosotros. Nosotros somos unos violines, llegamos al Señor como violines rayados, viejos, con los arcos torcidos, pero el toque del maestro va a hacer que de nosotros emane la mejor melodía que podamos escuchar, que la gente pueda escuchar. Esta es una historia preciosa que me llama a reflexionar. Quisiera leer en Mateo 4. Es una historia fascinante que sé que nos va a gustar. Mateo 4, 18. Cierto día, mientras Jesús caminaba
por la orilla del mar de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón, también llamado, y Andrés, que echaban la red al agua, porque vivían de la pesca. El siguiente versículo, Jesús los llamó. ¿Cómo les dijo? ¿Y qué más? Y Jesús les dijo, y yo les enseñaré cómo pescar bagres. Dice así, les enseñaré cómo pescar personas. Yo quiero titular este mensaje de esta manera. Voy a dar algunos textos, si usted trajo para anotar, anótelo y después lo va a leer en su casa por el tiempo, para que usted pueda entender mejor el personaje que hoy vamos a estudiar acá. Mi título del mensaje se llama Dios usa personas ordinarias o personas ordinarias para hacer cosas extraordinarias. Lo vuelvo a repetir. Dios usa personas ordinarias para hacer cosas extraordinarias. Dígase a usted mismo, ¿qué ordinario soy? A veces ese término suena peyorativo, ¿no? Cuando dice, tú sí eres ordinario. O cuando eres demasiado ordinario, te dicen, eres extraordinario. En este caso, la palabra ordinario significa algo que es común y corriente. Eso es lo que significa la palabra ordinario. ¿Bien? Entonces, en esta lectura voy a tomar un personaje, el cual muchos conocemos y quizás habremos leído muchísimo, y es el apóstol Pedro. Simón Pedro, también conocido como Cefas, fue uno de los primeros seguidores de Jesucristo. Era un discípulo franco y ferviente, uno de los amigos más cercanos a Jesús, un apóstol y una columna de la iglesia. Eso lo puede usted leer en Gálatas 2:9. Esas son las citas que quiero que usted tome nota y luego la pueda leer en su casa y pueda sustentar mejor este mensaje y decir, oye, Ezequiel sí predicó lo que estaba diciendo. Pedro era muy entusiasta. Pedro era también obstinado, impulsivo y a veces atrevido. Pedro tenía muchas fortalezas, como tú y como yo, y también muchos defectos en su vida. Aún así, el Señor que lo escogió continuó moldeándolo exactamente en lo que Él quería que Pedro fuera. Y esta mañana quiero que cada vez que yo nombre a Pedro, o por lo menos en este resumen corto que hice acerca de Pedro, de la vida de Pedro, usted diga Ezequiel, no a mí, diga su nombre. Simón Pedro era de una comunidad muy humilde, de pescadores. Él estaba casado y eso algunos dicen, Pedro no tenía esposa, Pedro nunca se casó, porque a Pedro también algunas religiones o una religión lo quiere colocar como el primer papa. Y se toman de esto de que Pedro pues no estaba casado y que por supuesto el papa fue el primer papa. Y usted lo puede leer en Primera de Corintios capítulo 9 en el verso 5. Ahí usted se va a dar cuenta de que Pedro estaba casado. Y él y Jacobo y Juan eran socios en un negocio productivo de pesca. Pedro conoció a Jesús a través de su hermano Andrés. Andrés fue el que llevó a Pedro a conocer a Jesús. Había seguido a Jesús después de haber escuchado a Juan el Bautista proclamar que Jesús era el Cordero de Dios, y a buscar a su hermano para llevarlo a Jesús. Al conocer a Simón, Jesús le dio un nuevo nombre. ¿Cuál fue ese nombre que le dio? Cefas, que quiere decir en griego roca o Petra.
Algunos dicen que Jesús, como la iglesia se fundó sobre Pedro, entonces él es el primer papa, pero cuando Jesús le hace esa declaración a Pedro que eres una roca, está diciendo que es un fragmento de la roca angular que es Cristo. Así que Pedro es una piedrita como tú y como yo, fundada o fundamentada en la roca que es ¿quién? Durante los 3 años siguientes, Pedro vivió como discípulo del Señor Jesús, siendo un líder nato. Pedro se convirtió en el portavoz del facto de los 12. Más importante aún, fue Pedro quien primero confesó a Jesús como el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Recuerdan aquel hecho cuando Jesús le preguntaba a sus discípulos, ¿qué dice la gente quién soy yo? Bueno, unos dicen que eres Jeremías, otros dicen que eres Elías. Y Pedro dijo, yo sé que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dijo, esta revelación te la dio papá, te la dio mi Padre. De otra manera, en tu intelecto jamás lo hubieses dicho. Entonces Pedro era parte del círculo íntimo de los discípulos de Jesús, junto con Jacobo y con Juan. Solo estos 3 estaban presentes cuando Jesús resucitó a la hija de Jairo. Eso usted lo puede leer en Marcos 5:37. Y cuando Jesús se transfiguró en el monte, eso está en Mateo 17:1. Le estoy dando las citas porque me hubiese gustado compartir algunas, pero el tiempo no me abarca. A Pedro y a Juan se les dio la tarea especial de preparar la última cena. Eso está en Lucas 22:8. Ahora yo quiero hablar aquí acerca, no de estas fortalezas que tuvo Pedro, quiero hablar de sus debilidades. Y cuando hablo de las debilidades de Pedro, estoy hablando de mis debilidades, porque me siento tan identificado con este personaje, que en varias ocasiones Pedro se mostró impetuoso hasta el punto de ser imprudente. Por ejemplo, fue Pedro quien dejó la barca para caminar sobre las aguas hacia Jesús. Y rápidamente quitó sus ojos de Jesús. ¿Y qué le pasó a Pedro cuando dio el primer paso? Empezó ¿a qué? A hundirse. Y comenzó a hundirse, y fue Pedro quien tomó aparte de Jesús para reconvenirle, para hablar de su muerte. ¿Recuerdan aquel hecho cuando Jesús le dijo, necesito ir a la cruz y morir? ¿Qué le dijo Pedro? Señor, ten compasión de ti, no puedes hacer esto. ¿Y qué le dijo el Señor a Jesús? ¿Qué le dijo Jesús a Pedro? Apártate de mí, Satanás. Se lo dijo a Pedro. Pero él sabía que Pedro en ese momento estaba siendo usado por alguien que sabía que había un propósito extraordinario para la vida de cada uno de nosotros. Fue Pedro quien sugirió levantar 3 enramadas para honrar a Moisés. ¿Recuerdan aquel hecho en el monte de la transfiguración cuando se apareció Elías y Moisés? Pedro estaba tan admirado porque él, como judío, ellos sentían que Moisés era lo máximo, porque eran lo que tenían, lo que a Dios le había asignado la ley. Y Elías porque fue un profeta grandísimo. Elías que oraba y caía fuego del cielo. Ellos se identificaban mucho con ese profeta. Incluso dice Jesús que Elías había de venir primero, y Jesús hace la connotación de que Juan el Bautista es Elías por su fogosidad para predicar. Entonces estamos hablando aquí de que Pedro era una persona que era atrevida, impetuosa, irrespetuosa. ¿Recuerdan aquel hecho cuando Jesús lo fueron a buscar, que lo iban a crucificar, y entonces estaba todo oscuro, y cuando vieron a Jesús, Judas lo iba a entregar? Entonces vino Pedro y sacó la espada, y quizás le iba a volar la cabeza al soldado, y el soldado se agachó, y como se agachó le cortó fue la oreja. Ese era Pedro. A veces no tenemos la Biblia, pero muchas veces no tenemos mucho intelecto como para predicar, y queremos volarle la cabeza a la gente con la Biblia. Decía un amigo mío, es que tú me caes mucho a bibliazo. No solamente te hablo,
de la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. De manera tal que a través de todos los altibajos de Pedro, el Señor Jesús siguió siendo su amoroso Señor y fiel guía. Jesús reafirmó a Pedro. Jesús reafirmó a Pedro porque necesitaba moldear que Jesús quería afinar a Pedro como ese violín viejo. Jesús dio $3,000 por Pedro cuando nadie daba una locha por Pedro. Pero Jesús fue capaz de moldearlo. ¿De qué manera lo moldeó? Lo discipuló, lo llamó. Y en aquella época creo que el negocio de la pesca era visto como algo muy, muy bajo, de muy poco nivel, del vulgo. Pedro era indocto, era vulgo, no sabía hablar, le daba miedo hablar en público. Y yo me identifico mucho con Pedro. ¿Por qué? ¿Qué vio Jesús en Pedro? ¿Qué vio Jesús en ti? Dime qué diferencia hay entre esas actitudes de Pedro a lo que hoy somos nosotros aún como cristianos. Muchas veces somos impetuosos, somos fáciles para hablar, muchas veces decimos cosas y no las pensamos. Ese era Pedro. Pero hermano, es que estoy sufriendo porque estoy pasando por una tribulación o por un problema. Es porque... Y el hermano baja la cabeza y le cortamos la oreja. Y entonces a ese hermano que le cortamos la oreja viene Jesús y se la vuelve a colocar. Eso es simbólico. Cuando nosotros queremos cortar, usar nuestra espada y darnos ese caché de decir, es que esta es la espada del Espíritu. Y quizás si estás pasando por esas circunstancias es porque algo has hecho. Esos somos nosotros. Esos somos nosotros. Impetuosos, irrespetuosos. A veces somos de poco hablar, pero cuando nos juntamos con otros somos de mucho hablar. Y no a veces de hablar muy bien. Pedro fue un hombre que Jesús lo tenía planificado para hacer cosas extraordinarias. Pedro era un hombre ordinario. Diga conmigo, Pedro era un hombre ordinario. Ahora diga, yo soy un hombre. Mujeres, yo soy una mujer. Jóvenes, digan, yo soy un joven ordinario. Pero que el Señor quiere hacer cosas extraordinarias. Y esa debe ser la perspectiva de tu vida como cristiano. Joven, yo cuando los veo aquí hablar a todos son tan espontáneos. Y también Pedro era espontáneo. De manera tal de que la comparación que quiero hacer, que nosotros muchas veces somos Pedro. Y ya van a ver el final de lo que hizo Pedro, de la obra maravillosa que hizo el Señor en Pedro. Una de las cosas que el Señor le dijo a Pedro, y cosas mayores aún hará. Está diciendo el mismo Jesús a Pedro, tú vas a hacer mayores cosas que yo. ¿Conocemos la vida de Jesús? Hacemos un resumen cortico. ¿Qué hizo Jesús? ¿O qué no hizo Jesús? Milagros, sanó, echó fuera demonios, caminaba. ¿Qué más hizo? Ayúdenme. ¿Qué más hizo Jesús? La multiplicación. ¿Cuánto? Hay dos hechos históricos. En una vez multiplicó 5 panes para 4,000 personas. Y después hizo otra multiplicación con 7 panes para 4,000 personas. Y todavía Jesús está diciendo, mayores cosas harán. Mayores cosas, Pedro, tú harás. Y esta mañana yo te digo a ti,
mayores cosas aún harás. Yo no sé si eso te alegra. Yo cuando oro al Señor y digo, Señor, soy ordinario. Soy ordinario, Señor. Aún anoche cuando estaba leyendo mi mensaje, aún esta madrugada cuando estaba orando, decía, Señor, ¿cómo te has apiadado de mí? Sabiendo que muchas veces he cortado orejas, sabiendo que muchas veces te he negado. Estoy hablando en el contexto de lo que es el personaje. Te he negado 3 veces, no solo 3 veces. Le hemos ganado a Pedro. Pero esas no son las cosas grandes que vas a hacer, ¿ok? Esas no son las cosas mayores que vas a hacer. No es que vas a negar al Señor 6 veces, ni 10, ni 15, no. Señor, ¿cuántas veces te he negado? ¿Cuántas veces hemos negado al Señor? Pedro lo negó de palabra, pero a veces nosotros lo negamos de actitudes. Cuando usted en su trabajo, nadie sabe que usted es cristiano, ¿qué está haciendo usted? Negando a Jesús. Cuando usted en la universidad, usted está estudiando, si es que va a estudiar a la universidad, y nadie sabe que usted es cristiano, ¿qué está haciendo usted? Negando a Jesús. Cuando yo estoy rodeado de amigos, en mi caso que me reúno con muchos amigos artistas, y ustedes saben que ese medio es bastante vanidoso, a mí me llena de orgullo cuando ellos me llaman pastor y se burlan de mí y me dicen el pastor. Yo siempre hago un chiste malo, yo digo yo no quiero ser pastor. ¿Por qué? Porque me van a decir Pastor López. Ríanse que es un chiste. Señor, quiero seguir siendo ordinario. Hace poco nuestro pastor nos dio la cola a la casa. Ore mucho por el pastor Otto, por favor, se lo pido. Ore, siempre téngalo presente en sus oraciones, porque el Señor en él va a hacer grandes cosas, mayores. ¿Usted lo cree? Amén. A ver, levante su mano y diga, bendecimos a nuestro pastor, donde quiera que esté. Todos los días lo bendecimos. Tenemos un gran pastor. Un pastor que es como Pedro, ¿verdad, Hidalgo? Impulsivo. Hay muchos que de pronto, pero este pastor, llévatelo. Pero es un pastor que cuando te habla con la sencillez y el vulgo de Pedro. Y yo me quedo sorprendido de sus enseñanzas, pero más de sus enseñanzas, de sus actitudes. Dígame usted, perdóneme Hidalgo, que el pastor no está aquí, estoy hablando de él, pero es que es un ejemplo que cabe como anillo al dedo. Y veníamos mi esposa y mi hija, veníamos en el carro de él, íbamos pasando por un semáforo y él dice, aquí me metieron tremenda multa. ¿Por qué? Porque me comí la luz. Pero pudiera ser un pastor súper espiritual, de esos lo que se hacen llamar súper apóstoles, que hubiese dicho, no, sabes que estaba aquí y vi a gente que se comía la luz y yo les daba bibliazo y a muchos les corté la oreja, pero yo, el santo de Israel, jamás. No, es sencillo. El evangelio de Cristo es sencillo. Tú tienes que ser sencillo, tienes que ser ordinario, porque es que Dios, cuando tú eres más ordinario, Él va a hacer cosas más extraordinarias. Yo no sé si tú lo crees, pero Dios cuando me llamó a mí me hizo hacer cosas extraordinarias.
Quisiera hablarles mucho más de Pedro, porque cada cosa que hable de Pedro para mí representa una identidad increíble. Yo quiero parecerme a Cristo. Debemos parecernos a Cristo, pero la Biblia, como yo le decía a un amigo, está llena de hombres ordinarios. Pudiéramos nombrarlos a todos: Moisés, Elías, Jonás, ayúdeme con otro, Isaías, Jeremías, llorón, quejón, Jonás. ¿Quién más? Ayúdenme. Ezequiel también era ordinario. Job, quejoso. ¿Quién más? Ruth, Josué. Todos eran gente ordinaria. Pero si usted lee la genealogía de Jesús, se da cuenta que dentro de la genealogía de Jesús había hasta una prostituta que se llamaba Rahab, que llegó a ser la abuela ¿de quién? Del rey David. Perdón, la mamá de Boaz, que Boaz fue el tatarabuelo de David. Y del linaje de David, después se dividieron entre José, ese es otro tema, y María. Pero todas esas personas, aún los que salen en Hebreos 11, esos que llaman los héroes de la fe, fueron personas ordinarias. Pero que Dios en cada uno de ellos hizo cosas extraordinarias. ¿Cuál fue una de las cosas más grandes que hizo Pedro, que el Señor le dijo? Mayores cosas aún harás. ¿Saben que Jesús en sus mensajes nunca ganó multitudes para él? Cuando él predicaba, él enseñaba. Pero esa tarea se la encomendó, y creo que el primero está en el libro de los Hechos, usted lo puede leer. El día del Pentecostés, en Hechos 2:14. Anótelo y lo lea. Pedro fue el orador principal de la multitud en Jerusalén. Y la iglesia comenzó con una influencia cerca de 3,000 nuevos creyentes. Más tarde Pedro sanó a un cojo que pedía limosna, eso está en Hechos 3. Y predicó audazmente ante el Sanedrín. Escuche esto, predicó audazmente. Dice la Biblia que las palabras que salían de Pedro eran muy doctas, eran muy intelectuales. Y ellos decían: wow, este tiene que ser un discípulo de Jesús, porque habla como Jesús. Ya Jesús ya había hecho la transformación en Pedro, y seguía haciendo la transformación en Pedro. La promesa que Jesús le hizo a Pedro es que él sería la piedra fundamental en la edificación de la iglesia. Y eso es lo que tú y yo hoy representamos. Una piedra cimentada en la roca que es, y que a su vez somos el fundamento de esta iglesia. Oiga lo que, como por donde se extendió mi mano, de esta iglesia. De manera tal de que nosotros, como piedras vivas, estamos llamados a dejarnos moldear por el toque del maestro. Y el maestro no va a ver tus habilidades para pescar, lo buen pescador que tú seas, lo buen trabajador que tú seas, lo buen profesional que tú seas. Él va a ver tu carácter, y en tu carácter es donde Él va a trabajar para empezar a hacer la obra extraordinaria que quiere hacer en ti. Pero ¿con qué fin? Con el fin de edificar la iglesia. Entonces Pedro predicó en ese Pentecostés. Eso fue un hecho grande, porque dice la Biblia que Pedro ganó 3,000, ¿alguien me ayuda? 3,000 personas ganó en esa prédica. Y ahí comenzó la obra de la iglesia. Mi querido amigo, Pedro no fue el Papa, te lo vuelvo a repetir. Pedro fue el fundamento, o uno de los fundamentos, porque cuando se habla de los fundamentos se hablan de los 12 apóstoles, sacando a Judas Iscariote y metiendo a Matías.
Todos y cada uno de ellos representa una piedra. Cada uno de ellos representa a un Pedro, cada uno con su personalidad. Y sería bueno que usted estudiara cada una de las personalidades de los apóstoles y se va a dar cuenta lo joyitas que eran. Pero Pedro era el capitán. Para no echarle tanta tierra a Pedro, ¿se acuerdan de aquel hecho cuando Jesús dijo, unos apóstoles se acercaron a Jesús y le dijeron, Señor, una pregunta, humildemente te queremos hacer esta pregunta. Allá en el cielo, ¿será que Él puede estar a tu derecha y yo a tu izquierda? Eso era como decía un amigo, no te olvides hablarle a la gente de mi humildad. Háblale a todo el mundo de mi humildad. Entonces, Pedro fue el hombre al que Dios le dio las llaves del reino. Amigos católicos, no son llaves literales. No es que cuando usted muera Pedro va a tener las llaves, pase adelante. No. Esas llaves que entregaba el Señor a Jesús eran una autoridad, donde todo lo que atares en el cielo lo vas a atar aquí en la tierra. Le estaba dando la autoridad a Pedro. Y eso quiere decir que la iglesia, que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Porque la iglesia jamás, desde ese inicio hasta el día de hoy, no ha parado, no ha cesado, ni cesará de hacer la obra por la cual Dios murió por ella, por la iglesia. Murió por todos nosotros, pero murió por la iglesia. Jesús mora en la iglesia, Él es la cabeza. Y sobre eso, Pedro fue el gran fundamento. Ya para concluir, quisiera hablar muchas otras cosas más, pero quisiera expresar ese gran arrepentimiento de Pedro cuando el Señor le preguntó, y esta pregunta háztela tú mismo, y dile al Señor, Señor, ¿cuánto te amo? Porque el Señor te va a preguntar, Ezequiel, ¿me amas? Y yo le voy a decir al Señor, claro que te amo, Señor. Pero ese te amo tiene un intervalo largo de actitudes, de procesos, de cambio, y quizás ese primer me amas tiene un mes, un año, y el Señor va a ver lo que en ese mes, en ese año hiciste, y quizás a los 2 años te va a volver a preguntar, Ezequiel, ¿me amas? Pero me lo preguntaste hace 2 años. Pero es que hace 2 años he visto muchos cambios en ti. Te he visto como a ese Pedro que antes de haberlo llamado a ese pescador vulgo, ordinario. ¿Cuántas veces te ha preguntado el Señor? 2 veces. Quizás ya han pasado 20 años. ...25 años... y no estás viviendo ese amor apasionado por Cristo. Quizás las vicisitudes, las tempestades por las que Pedro pasó, las luchas por las que Pedro pasó con su carácter, quizás te han apagado esa pasión por Cristo. Y el Señor esta mañana te vuelve a preguntar, ¿me amas? Quiero leer para concluir. ¿Qué podemos aprender aquí de Pedro? Vamos a leer primera de Pedro, una de las palabras más hermosas que pudo haber dicho Pedro, inspirado en el Espíritu Santo. Y creo que es el fundamento más grande que debemos tener nosotros como cristianos, como discípulos de Jesús. Que toda alabanza sea para Dios, el Padre nuestro Señor Jesucristo. Este es Pedro hablando, inspirado por el Espíritu Santo. Es por su gran misericordia que hemos nacido de nuevo,
porque Dios levantó a Jesucristo de los muertos. Ahora vivimos con gran expectación y tenemos una herencia que no tiene precio, una herencia que está reservada en el cielo para ustedes, pura y sin mancha, que no puede cambiar ni deteriorarse. Por la fe que tienen, Dios los protege con su poder hasta que reciban esta salvación, la cual está lista para ser revelada en el día final, a fin de que todos la vean. Así que, dígalo fuerte, alégrense, pero de verdad, les espera una alegría inmensa, aun cuando tengan que soportar muchas pruebas por un tiempo que sigue. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro, entonces su fe, al permanecer firme, es tantas pruebas, les traerá mucha. ¿Qué más? ¿Y qué más? En el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo, sigue. Ustedes aman a Jesucristo, a pesar de que nunca, aunque ahora no lo ven, confían en quién y se gozan con una alegría gloriosa e indescriptible. La recompensa por confiar en Él será que de sus... ¿Qué más sigue? Incluso los profetas quisieran saber más cuando profetizaron acerca de esta salvación inmerecida que estaba preparada para ustedes. ¡Wow! ¿Qué sigue? Se preguntaban a qué tiempo y en qué circunstancias se refería el Espíritu de Cristo que estaba en ellos cuando les dijo de antemano sobre los sufrimientos de Cristo y de la inmensa gloria que después vendría. Se les dijo que los mensajes que habían recibido no eran para ellos, sino para, diga ustedes, nosotros. Y ahora esta buena noticia les fue anunciada a ustedes por medio de aquellos que la predicaron, con el poder de ¿qué? Del Espíritu Santo, enviado ¿de dónde? Todo es tan maravilloso que aún los ángeles observan con gran expectación cómo suceden estas cosas. Dios está buscando gente sencilla para hacer cosas complejas. Está buscando gente ordinaria para hacer cosas extraordinarias. Dios está buscando gente que se humilla en el interior, en la intimidad con Él, para exaltarlo en público. Y esa es la gran obra.